Las tuplas son estructuras de datos ligeras que pueden contener múltiples campos con diferentes tipos de datos. Aquí la palabra clave es campos. Estas tuplas funcionan de manera similar a lo que sería una clase o struct, pero en este caso no tenemos que crear un tipo previamente. Las tuplas fueron introducidas en la versión 4 de C#. De hecho, podemos ver aquí un ejemplo de cómo era la sintaxis en ese momento. Se tenía que colocar tuple.create y dentro los valores que iba a tener esa tupla, los campos en este caso. El problema en ese momento era que para después acceder a los valores teníamos que utilizar ítem 1, ítem 2 o la cantidad de ítems que se hayan agregado. Por ejemplo, ítem 1 va a ser igual a Alberto, ítem 2 igual a Pérez. Fue hasta la versión 7 de C# que han sido mejoradas las tuplas, introduciendo Language Support o soporte de lenguaje en español. Esto habilita nombres semánticos para los campos de la tupla. En este caso ya podemos crear provider y colocar name igual a Alberto y surname o apellido igual a Pérez. Entonces, debido a que queremos acceder a los datos de esa tupla con ese formato de la edición 7 de C# en adelante, podemos acceder directamente con el nombre del campo. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos acceder al nombre, podríamos provider.name como se muestra en el ejemplo. Vale la pena aclarar la diferencia entre tipos anónimos y tuplas porque les puede parecer similar. Lo primero es que tienen diferentes sintaxis. El tipo tupla es similar a JSON. Lo segundo es que el tipo anónimo contiene propiedades de solo lectura. Además, el tipo tupla contiene campos que pueden ser leídos y modificados, a diferencia del tipo anónimo que contiene propiedades únicamente de lectura. Vamos a nuestro ejercicio para poder trabajar con las tuplas. Aquí ya he agregado una variable proveedor que se parece al ejemplo que vimos en la diapositiva. Puedo imprimir, como mencionamos anteriormente, accediendo a esos elementos. En este caso, al campo nombre del proveedor y al campo apellido. Otra cosa que podemos hacer con las tuplas actualmente es que podemos especificar los tipos. ¿Cómo es eso o cómo se haría en el programa? Pues en este caso pondríamos un string name y también pondríamos un string. Bueno, en este caso vamos a colocar en español nombre y el otro es apellido. Y a este le vamos a colocar nombre proveedor B. Y este va a ser igual. Voy a copiar para que sea más rápido. De esta forma especificaremos o indicaremos específicamente qué tipos de datos queremos que tengan los campos de nuestra tupla. De igual forma nos va a funcionar perfectamente. Además de esto, pues vale la pena comprobar que vamos a poder modificar los valores de una tupla. Por ejemplo, si a proveedor B.nombre le asignamos María, no he agregado acentos para evitar imprimir en consola símbolos y caracteres extraños debido a que por defecto esta no es muy flexible y requiere ajustes adicionales para imprimir correctamente. No nos va a marcar ningún error ni en este momento ni durante la compilación o ejecución del proyecto. Para comprobarlo podemos hacer lo que hacemos siempre, imprimir en pantalla. Recuerden que también podemos utilizar el debug para comprobar, pero para que tengan este código sin ningún problema voy a agregar la comprobación. En este caso es proveedor B.nombre y proveedor B.apellido. El nombre debe ser María y listo. Aquí podemos comprobar que proveedor va a ser el nombre María y el apellido, como lo hemos indicado, León. De esta forma hemos accedido y de hecho modificado el valor del nombre en esta tupla.